Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 12. Hoy quiero que toquemos el tema Amar sin fingimiento. Ese es el título de la enseñanza. A lo largo de esta enseñanza, por favor, siempre conserven una marca en Romanos 12 porque vamos a ir y venir todo el tiempo. Bueno, en esta enseñanza lo que vamos a trabajar es este versículo 9 de Romanos. Y es importante ubicarnos en el contexto del 9 al 21. Primero vamos a leer Romanos 12:2, que quiero que veamos que en realidad este versículo le da el matiz a Romanos 12. En realidad es más bien el alma mater del contexto de lo que vamos a estudiar. Así que vamos a repasarlo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Bueno, como vamos a estar en el barrio de este versículo, que nos instruye a nosotros a renovar nuestra mente para que de esa manera nosotros comprobemos la buena voluntad de Dios que, si fuera poco, es agradable y perfecta, como si necesitáramos que alguien nos lo dijera. Bueno, entonces este versículo 2, como dije, impone un matiz, pero los quiero poner un poquitito en el contexto de lo que vamos a estudiar. Así que cuando ustedes lean, cuando ustedes estudien la enseñanza, ustedes van a ver que eh, del 9 al 21 habla de, bueno, el 9 que es el que vamos a estudiar hoy, que es amar sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice de amarnos los unos a los otros y que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice también que no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El versículo 12, cuando lo lean, ustedes van a ver que dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice que tenemos que compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad, que bendigamos y que no maldigamos, que nos tenemos que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Miren cuál es el contexto del versículo 9 al que hoy vamos a ponerle un microscopio? Seguimos. Dice que tenemos que ser unánimes, no altivos, asociándonos con los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión, que no paguemos mal por mal, algo bastante difícil a veces de hacer, y que procuremos lo bueno, que estemos en paz con todos, que no nos venguemos, que al enemigo le demos de comer y beber, y que no seamos vencidos, dice el 21, de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Bueno, acá estas básicamente son unas, podríamos decir, reglas que están descritas en este versículo, que son más bien reglas prácticas para que en su conjunto constituyan lo que podríamos nosotros llamar un programa práctico de vida cristiana. Esto es lo que Dios espera de nosotros, nos informa en su palabra y en este contexto está el versículo 9 al cual ahora dedicaremos algún tiempo. Por eso Romanos 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bueno, ahí nomás. La lectura de este versículo, en este contexto en el que se encuentra, con parte de lo que yo les he leído recién, parece dictar que la frase explica lo que significa tener amor sin fingimiento. Es el amor que no el amor que no aborrece el mal, que no se aferra al bien, no es amor sin fingimiento. Básicamente, aborrecer lo malo, lo estudiaremos mucho más, es detestar completamente lo que es malo, aferrándose a lo bueno, como si fueran dos acciones entrelazadas entre sí. Ahora vamos a dedicar algún tiempo a estudiar cláusula por cláusula. Vamos primero a ver el amor sea sin fingimiento. Amor es la palabra griega, como muchos supondrán, agape. Y sin fingimiento es la palabra anupokritos. Vean, hay algunas lecturas del griego que en realidad en lugar de anupokritos leen
anipócritos. Bueno, yo voy a usar la U ahora, pero realmente van a encontrar en algunos lugares cuando estudien que aparece una Y en lugar de una U, es decir, que ustedes van a encontrar en lugar de anupócritos, como digo yo, puede ser anipócritos. Bueno, entonces el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bueno, definitivamente el amor es el centro de todo este discurso. Este amor de Dios es una de las realidades del nuevo hombre que estuvimos estudiando en estos días. Que el Padre, ese amor, el Padre nos lo derrama al momento de renacer y nunca dejará de ser. Ese amor nunca dejará de ser el centro y el fundamento de nuestras vidas. Y me refiero a esta vida que estamos viviendo y a la vida que viviremos cuando tengamos cuerpos nuevos. Ese amor no dejará de ser el centro y la base de nuestro relacionarnos entre nosotros. Romanos 5, recuerden siempre dejar marca en Romanos 12, ahora vamos al 5. En el versículo 5, seguramente un versículo conocido por todos que dice que la esperanza, Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza. Caramba, ¿cómo va a avergonzar la esperanza, verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones es decir, mediante o por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, cuando Dios nos hace sus hijos, Él nos da su don, su regalo gratuito, por gracia, que es Espíritu Santo con minúscula. En ese instante, mediante esa entrega de gracia, mediante ese derramamiento, nos derrama a la vez su amor. Es decir, que a partir de ese momento recibimos espiritualmente la habilidad de ser como nuestro Señor Jesucristo fue y de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esto no es la verdad, como si esto fuera poco, voy a decir, la verdad que esto no es nada poco, pero además recibimos la capacidad inmanente de amar como Él amó. Antes de renacer no podías amar como amaba el Señor Jesucristo. Ahora ya tenés esa habilidad. Entonces, el amor de Dios es de Él en su generación, pero es nuestro en el ejercicio. Si yo quiero, amo con ese amor. Si no quiero, no. Y tristemente es así. Pero Dios nos da esa libertad. Nos da por libre voluntad a ejercer nosotros el amor como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de Romanos 12, entonces, Dios nos enseña cómo manifestar ese amor que es de naturaleza divina entre nosotros, sin fingimiento. Este amor agape es perfecto en sí mismo, viene de Dios, por lo tanto es imposible que ese amor en sí sea con fingimiento. Pero la instrucción es que nosotros amemos, que nosotros manifestemos ese amor de esta manera, sin fingimiento. ¿Lo ven? El amor en sí es de Dios, no es un amor fingido. Es imposible que algo así venga de Dios, pero nosotros somos instruidos a amar de esta manera. Bueno, ustedes saben que en las diferentes versiones de la Biblia, verán cuando estudien, que en lugar de haber traducido sin fingimiento, tradujeron sin hipocresía, indisimulado, con toda sinceridad, real y sincero, sin fingir y libre de hipocresía. Son las distintas maneras en que esta expresión, esta cláusula fue traducida en las distintas versiones. Por favor, vayan conmigo a 2 de Corintios en el capítulo 6. Ahí nosotros vamos a ver que Pablo y Timoteo le dijeron a nuestros hermanos que no reciban la gracia de Dios en vano y les refieren brevemente algunas cosas que ellos tuvieron que pasar para que su ministerio no sea censurado o criticado. Con esa intención entonces, Pablo y Timoteo les dan un listado de cosas que dan fe de su buena conducta en el Evangelio.
Y entre otras cosas que le mencionan, destacan la manera con la que ellos han manifestado el amor que les fue dado a ellos dos, que es el mismo que nos fue dado a nosotros. Eso es lo que vamos a estudiar. Este amor en manifestación en estos hombres, en esta segunda epístola de Corintios, capítulo 6, en el versículo 3 comenzamos, cuando dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, se las bancaron todas, aguantaron todo por el Evangelio, en trabajos, en desvelos, en ayunos, caramba, qué hombres tan maravillosos. 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, han manifestado verdaderamente el amor de Dios. En el Espíritu Santo, y miren lo que dice aquí, dice en amor sincero. Adivinen cuál es la palabra griega. Agape anupocrito. Mira vos, todo lo que ellos, la forma, el amor sincero con la que ellos se dieron a los corintios. Les están diciendo, vean, nos aguantamos todo. Y encima de aguantarnos todo, realmente los hemos amado como Dios quiere que los amemos. Qué bárbaro, qué tremendo ejemplo para nosotros ver estos hombres que amaron en estas circunstancias, no las nuestras, en estas circunstancias de azotes, de cárceles, en todas las cosas que ellos pasaron, también les manifestaron a los corintios amor sin hipocresía, sin fingimiento. Bueno, son varios los autores del griego bíblico que dicen que anupocritos puede ser traducido sincero, sin hipocresía ni fingimiento. Este es el amor que Pablo y Timoteo evidenciaron entre los corintios. Cuando nosotros leemos las epístolas a los corintios, me río porque en realidad algunos de nosotros podríamos pensar que la conducta de aquella iglesia se merecía cualquier cosa menos este tipo de amor, ¿no es cierto? Porque fueron una iglesia singular. Realmente trajeron algunos problemas a nuestro querido Pablo. Entonces, la verdad es que la realidad es que la manera de amar que Dios espera y requiere de nosotros es amor sin hipocresía, sin fingimiento, sin que importe la respuesta o la conducta de los otros. Este es el amor con el que vos tenés que amar. Nos habla a todos, por supuesto, pero no importa si el resto lo responde o no. Nosotros tenemos que amar con este amor. Deseablemente los otros en algún momento, bueno, entenderán y amarán con ese amor. Pero no, recuerden que el amor de Dios no es un amor que le viene bien la reciprocidad, pero aunque no la tenga, se expresa hacia allá el amor. El Señor Jesucristo cuando murió, algunos de nosotros, algunos hemos creído en el Señor de Jesucristo, por supuesto que sí, pero Él cuando se dio aún por los que no creían en Él, se dio porque Él repartió las prendas que se las sortearon entre ellos, desgraciados, entre los que se mofaban de Él, entre los que le clavaron al Señor Jesucristo al madero. Él se dio por todos. Ese es el amor de Dios. Así es un amor de ida, es hacia allá. Bueno, eso es importante que nosotros lo entendamos. Nuevamente, este amor es perfecto porque viene de Dios, quien es perfecto. Sin embargo, la aplicación de este amor podría ser insincera, hipócrita o fingida. Eso es lo que nosotros no queremos en nuestra vida. Esta revelación que nos llegó acerca de cómo debe ser manifestado o evidenciado el amor entre nosotros, no solo fue dada por medio de Pablo, sino que también de Pedro, que también la recibió, lo vamos a ver ahora por favor en Pedro capítulo, 1 Pedro capítulo 1, él también recibió la revelación de hablar acerca de este tipo de amor. Bueno, la verdad que no hace falta que lo diga, simplemente menciono que nosotros necesitamos entender que estas instrucciones de nuestro Padre para nuestro bien.
y para que son para nuestro bien, y para que si amamos de esta manera, estaremos alabando su gloria, que es lo que queremos que nuestra vida haga. Nosotros queremos que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. A eso estaremos haciendo, amando con este amor. Entonces es una manera muy simple de decir que simplemente hay que obedecer la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, y ahí es de nuevo anupokriton, no fingido, para el amor fraternal no fingido. Amaos, de nuevo, esta es una palabra que proviene de agape también. Habla de que nos amemos sin fingimiento, sin ninguna hipocresía, unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Vean, no estudié la palabra esta entrañablemente, pero así nomás, tal cual está escrita, habla de mis entrañas, habla de que me salga de adentro, habla de esa sinceridad que viene desde lo profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, entrañablemente. Qué versículo tan maravilloso esta. Amar de esta manera a nuestros parientes en la fe es obedecer la verdad. Así nomás. Amar de esta manera a nuestros parientes en la fe es obedecer a la verdad. No amar de esta manera es desobedecer a la verdad. Esta es la manera de amar, no fingidamente a nuestros hermanos, ya sea que se conduzcan ejemplarmente como los tesalonicenses o que se conduzcan como los corintios. Amamos a ellos de manera no fingida, aunque no sean de nuestro grupo, congregación o religión. Esto no significa que amamos sus inconductas, pues nunca estamos felices con el pecado, ni el propio ni el ajeno. Amamos entrañablemente a nuestros hermanos. Punto. La Biblia todo el tiempo, en el Nuevo Testamento todo el tiempo, el uno al otrismo en el Nuevo Testamento es impresionante. El uno al otro, que habla la Biblia acerca de los unos y de los otros. Dios nos considera como un conjunto, como su familia que somos. Él es pariente nuestro. Nosotros somos parientes familiares entre nosotros. Entonces, el uno al otro aparece por todos lados. Recuerde que el uno al otro comienza con uno. Vos procurá, vos ocupate de amar con este tipo de amor. Vos renová tu mente a la palabra de Dios. Estamos en Romanos 12. En el 2 dice que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, vos trabajá tu mente, permití que la palabra de Dios te persuada que podés amar con este amor y que debieras amar con este amor. La palabra anupokriton tiene como una de sus acepciones a nuestra palabra hipocresía. Es importante saber que el diccionario de la lengua española, el vocablo hipocresía, dice que proviene, fíjense acá, justamente usa la I en lugar de la U, dice que proviene del griego hipocrisia, al cual define como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Todos sabemos lo que es hipocresía, ¿verdad? Pero no importa, yo lo voy a definir acá para aquellos de nosotros que no sabemos. Dice, además, da sinónimos de hipocresía. Fíjense, hay uno de ellos singular que llamó poderosamente mi atención, pero escuchen también estos otros. Estos sinónimos son falsedad, fingimiento, doblez, cinismo y escuchen este, fariseísmo. Lo pone la Real Academia. Insinceridad, dice también, y disimulo. Hay otro diccionario que define a hipocresía como la representación de un papel en el teatro. ¿Eh? Cualidad también dice que es cualidad o actitud del que finge bondad, virtud o disposición favorable hacia alguien que no tiene. Es decir, no tiene. Esto es como un actor en el teatro. Simula, no sé, tener una situación desgraciada y en realidad no le pasa nada. Pero él tiene que simular eso. Él tiene que hacer la obra de teatro y su parte es simular una situación desgraciada. Bueno, eso es hipocresía, es actuar con ese fingimiento.
Debemos ser cuidadosos nosotros de estas cosas. Esta es la palabra de Dios que estamos estudiando y este es como Dios quiere que manifestemos nuestro amor entre nosotros. Así tenemos que amar nosotros. Primera de Juan capítulo 3, por favor. Dios quiere que nosotros amemos de verdad, que amemos de hecho, no de palabra. Realmente el amor es la base de toda manifestación de nuestra conducta cristiana. Si hay algo que merezca ser llamado base del cristianismo, la base, el fundamento sobre lo cual se apoya el cristianismo, o digamos el rasgo distintivo del cristianismo, eso definitivamente sería el amor. Dios quiere que este amor del uno al otro verdaderamente sea sin fingimiento, que sea sincero, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice eso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino como tal cual, de hecho y en verdad. Esa es la forma de amar, sin fingimiento, sin hipocresía. Ahora vamos a la siguiente cláusula del versículo 9, que es aborrecer lo malo. Recuerden, es el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos ahora a aborrecer lo malo. Este versículo en realidad lo que hace es vincular tres acciones virtuosas. Se presentan como debiendo ser inseparables. Es como expresar que no se puede decir que el creyente tenga un amor sin fingimiento si a la vez no aborrece lo malo y sigue lo bueno. De la misma manera, uno no podría decir que sigue lo bueno si no está amando de esa manera y a la vez que aborreciendo lo malo. Las tres cláusulas son como tres eslabones de la misma cadena. Ahí van, juntitas. No es que vos decís, bueno, esta semana yo voy a amar sin fingimiento, pero no voy a aborrecer lo bueno. Y la verdad que seguir el bien, lo bueno, lo dejaré para la siguiente semana. No podés decir, por ejemplo, hoy voy a aborrecer lo malo, pero voy a amar con fingimiento. ¿Entendés? Son tres cosas que van unidas. En realidad van en conjunto. Es así, se presentan de esta manera. Entonces, En lugar, en lugar de decir así, traducido como aborrecer lo malo, otras versiones han traducido odiar lo malo, detestar lo malo, abominar lo malo, y una dice tener horror de lo malo. Y justamente esas se las voy a leer ahora. Esta que dice así es, el amor sea sin fingimiento, tened horror al mal, dice esta. Bueno, es bien gráfica, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos lo que es estar horrorizados. Bueno, tenemos que estar horrorizados del mal nosotros. Nosotros tenemos que amar con este amor de Dios. La palabra griega de la que proviene el término nuestro aborrecer es bastante difícil de pronunciar, pero voy a intentar. Acá es así, es apostuguntes o muy parecido. Recuerden que yo no soy sorba, así que no sé, probablemente yo esté pronunciando mal, pero bueno, está escrito en el texto para que lo puedan revisar. Se usa solamente en este versículo y según los distintos estudiosos debe ser traducido así, como aborrecer, pero también detestar absolutamente, absolutamente aborrecer, alejarse con horror, odiar, etcétera. Ya tienen una idea, ¿no? Que verdaderamente es aborrecer el mal. Salmos 34, por favor. Vamos a observar dos de estas virtudes de las que estamos nosotros estudiando, que es básicamente ahora apartarse del mal y acercarse al bien, como dos cosas que van en conjunto. Eso es lo que quiero que veamos en el Antiguo Testamento. En realidad, no vamos a fijarnos en cuáles son las palabras hebreas y son equivalentes a las griegas. No es eso lo que quiero mostrar, sino que lo que quiero mostrar cuál fue siempre el corazón de Dios para los suyos.
Dios no ha cambiado su intención, su deseo para con los suyos. Salmos 34, en el versículo 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Tremendo versículo, ¿verdad? Hermoso. Salmos 36, ya que estamos en el barrio. Vamos al versículo 1, que dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Total, lo hace ahí en una esquina, en la sombra, Dios no lo va a ver ahí. 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Qué tipo este? Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino de no bueno. El mal no aborrece. ¿Qué tal? Salmos 45, por favor, un salmo que está citado también en el Nuevo Testamento, en Hebreos, este Salmos 45, en el versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Las dos cosas juntas, ¿ven? Las dos cosas juntas. Amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmos 97, en el versículo 10, dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero los que aman a Jehová, aborrezcan el mal. Eso es lo que dice. Salmo 119. ¿Ves cuál es el corazón de Dios a este respecto? Que también nos lo vierte a nosotros aquí en este precioso versículo que estamos estudiando, Romanos 12:9. Acá en Salmo 119, el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, como adquirí inteligencia de tus mandamientos, he aborrecido todo camino de mentira. En el 163, el versículo 163, dice ahí de Salmos 119, la mentira aborrezco y abomino. Punto. Tu ley amo. Qué lindo, ¿no? Versículos tremendos. Estos son así, pim, pam, pum, cortito como patada de chancho, pum, son un martillazo. No tenés demasiado que pensarte, te da ahí, igual que los proverbios. Y vayamos a Proverbios 8. Son ahí que, pum, es una sentencia así cortita que te dice un montonazo. Proverbios 8, en el 13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Eh? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Muy bien. Amós capítulo 5, en el versículo 14, cuando encuentren, van a ver que dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. 15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Qué mensaje tan poderoso nos manda Dios acerca de aferrarnos a todo lo que es bueno y aborrecer a todo lo que es malo? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que detestar o aborrecer? Lo malo, lo malo. Mateo 7, porque ahí vamos ahora nosotros. Este vocablo malo viene de la palabra griega poneros. Así es, poneros, que es una palabra que está relacionada con ponos, que significa trabajo, esfuerzo doloroso, denota un mal que causa labores, dolor, tristeza, un mal maligno. Un malo indigno, perverso. Fíjense lo que significa esta palabra mal. Así que ahora, cuando aparezca la palabra esta, traducida como sea en castellano, yo voy a poner la palabra poneros para que veamos la profundidad de lo que nos esté diciendo nuestro Padre en los versículos que estudiamos. Mateo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos poneros. No puede el buen árbol dar poneros frutos, si ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Gálatas capítulo 1, por favor.
En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo poneros, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ven lo que es malo? ¿Ves que a esto tenés que aborrecer, a esto tenés que odiar, a esto tenés que detestar, tenés que tener profundo horror? Colosenses capítulo 1. En el versículo 21. Dejamos que la palabra poneros se nos defina a sí misma directamente en los versículos. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Está hablando de nosotros. Nosotros éramos extraños y enemigos. En vuestra mente, haciendo poneros obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir poneros. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y el Señor, no les digo el versículo, 18. Y el Señor me librará de toda obra poneros. Eso dice. Santiago, capítulo 2, por favor. Les doy un poquitito de contexto, por eso vamos a empezar en el versículo 1. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, sentate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, anda a la esquina, ahí está húmedo y oscuro, anda para allá, estate tú allí y en pie encima, siéntate, o estate tú allí, o siéntate aquí bajo mi estrado. 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con poneros pensamientos. ¿Ven? A esto tenemos que detestar, a esto tenemos que aborrecer, de esto tenemos que tener horror. Y miren esto en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 12 dice, no como Caín, que era del poneros. ¿Listo? A esto tenemos que aborrecer. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Bueno, porque sus obras eran poneros y las de su hermano eran justas. Tercera de Juan capítulo 1. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras poneros contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué bárbaro, ¿no? Que haya gente así, pero obviamente la palabra nos alerta que realmente puede haber gente así en nuestras iglesias. Y dice que son obras poneros, que a eso tenemos que aborrecer, de eso tenemos que tener horror, tenemos que amar sin fingimiento y tener horror de todo lo que sea malo. Efesios 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué nos dirá esto? Bueno, porque los días son poneros, por eso nos dice esto. Y como son poneros, la mejor manera de zafar de esto es mirar con diligencia como nosotros andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. Efesios 6, ya que estamos en Efesios. Dice, por tanto, tomad toda en el 13, perdón, ¿qué me pasa hoy con los versículos? Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día poneros. Se imaginaban que ahí estaba poneros. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí aprendimos que la voluntad de Dios es que amemos sin hipocresía y que detestemos lo malo. Ahora viene la instrucción de seguir aquello que es bueno.
Romanos 12:9, volvemos, vimos, lo separamos en tres cláusulas. Ya estudiamos el amor sea sin fingimiento y aborrecer lo malo. Ahora vamos a seguir lo bueno. Otras versiones, en lugar de haber traducido seguir lo bueno, lo pusieron así. Vean, aférrense al bien. Ahora cuando lo estudiemos vamos a ver cuál estaría mejor traducida. Como siempre, todo nuestro respeto realmente y admiración al coraje, a la valentía y al amor de Casiodoro de Reina y todos los otros que han revisado su trabajo original, todo nuestro respeto. Nunca vamos a decir, miren, Casiodoro lo tradujo así, pero este está mejor traducido. En realidad lo que estamos tratando de hacer es lograr entendimiento acerca de las palabras que componen la bendita palabra de nuestro querido Padre Celestial. Entonces, bueno, estudiamos y encontramos que algunas nos son más claras para explicarnos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Así que siempre digo eso con todo respeto al señor Casiodoro de Reina. Así que en lugar de seguir lo bueno, otras tradujeron aférrense al bien, adhiéranse a lo que es bueno, allegaos a lo que es bueno, llegándoos a lo bueno, apegaos a lo bueno, aplicándose a lo bueno, abrazad el bien. Miren cuántas maneras de decir la misma bellísima cosa. Collao es la palabra griega de donde viene nuestra palabra seguir. Los diccionarios bíblicos lo definen como encolar, engomar, adherir, fijar, unir, juntar, asociarse, unir o juntar firmemente. ¿Qué les parece? Eso es encolarse al bien. ¿Les resulta gráfico? Encolarse al bien, agarrarse al bien firmemente. Vamos a Mateo 19 a ver algunos usos aquí en Mateo y en algunos otros que vamos a ver. En Mateo 19, en el versículo 3. Dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole que, ahora que leen esto saben que uno de los sinónimos de hipocresía es fariseísmo, ¿no? Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no leyeron ustedes que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se coliao, acá es proscoliao, se coliao, que es la palabra que estamos, se encolará, se adherirá, se unirá, se fijará a su mujer y los dos serán ¿cuántas carnes? Así es Coliao. Sí, una sola carne. Se juntan a tal manera que son una sola carne. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo recordándoles a ellos lo que decía la ley. Hechos 9, por favor. Hechos 9 es el barrio donde Saulo finalmente recibió nada menos que una terrible revelación en Cinemascope de nuestro Señor apareciéndosele en el camino a Damasco. Y en este entorno estamos nosotros. Él recientemente había creído. Entonces el 26 está ahí nomás de cuando él fue lo que fue, casi entrando a Damasco con Ananías, que fue a hablarle a él. Bueno, en ese barrio estamos. En el 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de colear con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, hacía 24 versículos más atrás los estaba persiguiendo, ¿lo ve? Pero él fue a unirse, fijarse a ellos, a encolarse a ellos. Para eso fue él, pero ellos dudaban todavía de si este era Saulo o ya lo podemos llamar Pablo. Hechos 10. En el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, esto es Pedro diciéndole a Cornelio, cuán abominable es para un varón judío
Coliao o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lo ven? Él le explicó, vean, no está bien que no, yo vengo de la idea, Pedro le explicó de alguna manera, de no estar encolado con ustedes, y ahora resulta que vengo acá para que ustedes hablen en lengua, ¿qué les pasa? ¿Ven? Esa es la palabra coliao, miren qué fuerte que es. Primera Corintios capítulo 6, por favor. Otro lindo uso de esta palabra. Primera Corintios 6, en el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se coliao con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17, pero el que se coliao al Señor, un espíritu es con él. Listo, señores, acá está, esto es lo que coliao, esto es lo que significa seguir, adherirse, encolarse. Ahora bien, la pregunta viene. ¿A qué tenemos que estar unidos, engomados, adheridos firmemente? A lo bueno, es decir, a todo lo que tenga que ver con la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mateo 17, vamos a empezar a ver la palabra bueno, eh, que en realidad se usa unas 90 veces en el Nuevo Testamento. Así que se imaginarán que de todas esas veces, las que vamos a ver ahora es simplemente una pequeña selección. Mateo 7, versículo 17, dice, así que todo, la palabra, perdón, no les dije la palabra griega como andamos tan sorbas hoy. La palabra griega para bueno es agazo, agazo. Así todo agazo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos poneros. Lo habíamos visto recién, ahora vemos agazos y poneros uno frente al otro. Primera Timoteo capítulo 1, por favor. Versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de agazo conciencia y de fe no fingida. ¿Lo ven? Eso es agazo, así de bueno es todo lo que tenga que ver con lo bueno de la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, por favor. En el versículo 16 leemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda agazo obra, para toda buena obra. Mirá vos a qué nosotros tenemos que seguir, a qué tenemos que estar encolados, firmemente unidos. Y les doy la última para gazos, de las muchas que hay. Romanos 12:2, ¿se acuerdan que lo leímos al principio? Que dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la agazos, voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tal? A eso nosotros tenemos que estar encolados, a la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios es muy amoroso. Dios es muy cuidadoso de los suyos, es decir, de nosotros. Y desea que nos tratemos con amor, de hecho y en verdad, de manera sincera, detestando lo malo y adhiriéndonos a lo bueno. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, por favor. Así que, damas y caballeros, es imperioso que nos amemos los unos a los otros, siguiendo esta cadena virtuosa de conducta amorosa dentro de la familia, y entonces los otros sabrán así que somos discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, en el versículo 34 leemos que dice que un mandamiento nuevo nos dio el Señor Jesucristo, que os améis, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado, que también nos amemos unos a otros. En esto, en esto, en que nos amemos unos a otros, en esto conocerán
que somos discípulos de nuestro Señor, si tuviéramos amor los unos con los otros. Damas y caballeros, nuestro Señor Jesucristo nos amó sin fingimiento. Él tuvo horror del mal, aborreció, detestó el mal, y él estaba encolado, adherido, firmemente fijado a lo bueno, dejándonos a nosotros ejemplo para que en esto también sigamos sus pisadas. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la maravilla de tu palabra. Gracias por la simpleza de tu palabra. Gracias por permitirnos adentrarnos en ella y conocer cada día más de tu corazón, para que nuestras vidas sean cada vez más para alabanza de tu gloria. Te agradecemos en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Muchas gracias.